continuando con todo esto sobre lo que es fisiopatología, epidemiología y hablando un poquito de los aspectos de tratamiento, tenemos al doctor Rogelio Zacarías Castillo. Él es jefe de la División de Medicina Interna del Hospital G.A. González. Él ha participado con nosotros en cada una de las conferencias de síndrome metabólico y es un placer volverlo a tener con nosotros. Le damos un aplauso, por favor. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por esta nueva invitación para estar en este interesante evento. Agradezco especialmente al doctor Antonio González Chávez. Y lo que me pidió Antonio pues es este tema, como está ilustrado aquí en la imagen, la diabetes tipo 2, terapia progresiva para lograr el control. Entonces mi pretensión es presentarles por qué una terapia progresiva, aludir tal vez a algunos de los mecanismos que conocemos que explican cómo esta enfermedad, la diabetes tipo 2, progresa y por qué hay que irse adaptando a esta condición. Bueno, aquí les pongo algunas de las casas comerciales que me han invitado en este año a hacer presentaciones y pasamos a la definición. La definición de diabetes mellitus hay una que usamos mucho o que se usa mucho en los documentos de la Sociedad Americana de Diabetes. Sin embargo, aquí tomo yo un concepto emitido por Vivian Fonseca, que no es una dama, sino es un señor que trabaja en Estados Unidos y que es uno de los líderes de opinión, y él relaciona la diabetes tipo 2 como una enfermedad progresiva con el riesgo de infarto y enfermedades cardiovasculares y microvasculares y muerte que son fuertemente asociados a la hiperglucemia. Si se sale un poco del esquema natural y nos habla entonces de esta condición de diabetes, glucosa, enfermedad cardiovascular y muerte. En esta imagen les presento algo que ya conocemos. Los individuos diabéticos se mueren más que los no diabéticos. Y esta es una base de datos publicada ahora en este mes de muchos miles de pacientes y vuelve a confirmar esta condición que sabemos de los pacientes que tienen elevación de la hemoglobina glucosilada. Aquí les pongo las cifras crecientes de hemoglobina glucosilada y cómo se relaciona con enfermedades cardiovasculares, con infartos y con la mortalidad total. Entonces este dato no hace más que confirmar esto que ya se ha presentado en otros tipos de estudios y este es uno de los recientes que confirma esta impresión. Entonces la diabetes mellitus tipo 2 tiene como características fundamental y que es lo que le da el core central a la plática, la progresión de esta enfermedad. Y hay una progresión del estado de prediabetes, de esa condición que identificamos en ciertos individuos, a los obesos, a los hipertensos, a los dislipidémicos, a aquellas personas que tienen familiares con diabetes y que a eso le llamamos de alguna manera un estado de riesgo alto de diabetes y cómo progresan eventualmente a desarrollar la enfermedad. Que hay una alteración en la respuesta aguda a la insulina, ya hablaremos de por qué un paciente con diabetes tipo 2 tiene mucha insulina al principio y luego se le acaba la insulina y la necesidad de ir agregando medicamentos con una pérdida gradual del control glucémico y todo esto relacionado de fondo con esta declinación de la producción de insulina del propio paciente. Ya está esta imagen que utilizamos mucho en las pláticas de diabetes y que muestra cómo es la historia natural a través de los años de una paciente con diabetes, que primer fenómeno biológico que presenta es la resistencia a la insulina, que precede muchos años a la aparición de la enfermedad. Aquí es cuando se le hace el diagnóstico, cuando tiene la glucosa alta, pero el paciente tiene desde muchos años antes esta resistencia a la insulina que se queda ya ahí acompañando al paciente, ¿no? La secreción de insulina, la función de la célula beta, acompaña muy bien al principio, compensa la resistencia a través de esto que le llamamos hiperinsulinemia. Sin embargo, en los individuos que van a desarrollar diabetes, algo le ocurre aquí a la célula beta que no puede acompañar más a la resistencia, empieza a perderse la secreción y cuando esto ocurre, los niveles de glucosa se empiezan a elevar.
tanto los de glucosa de ayuno como los de glucosa postprandial. Entonces, este esquema lo usamos en innumerables ocasiones, aquí lo pongo de apoyo para mostrar pues, lo que va a ocurrir en la vida del paciente con diabetes, en condiciones de control o de descontrol y de cómo podría uno ir modificando el tratamiento en el transcurso de la enfermedad. Ok, el estudio base que nos ha dado esta información es el estudio UKPDS que citamos mucho en las reuniones de diabetes. Este es un estudio que se publicó a fines de los 90s y en esta imagen que nos refleja los diferentes tratamientos que se usaban y se siguen usando, la glibenclamida, metformina, insulina, cloropropamida, como a partir de que inicia la enfermedad y que uno como médico hace estas prescripciones, pues en el primer año les va muy bien, los pacientes responden a todo dar y uno se siente muy a gusto con la respuesta. Sin embargo, cuando han pasado 2, 3 o 4 o más años, esta buena respuesta inicial se pierde. Vean cómo todos, en todas las condiciones, empieza uno a mostrar elevaciones de cifras de la glucosa, de la hemoglobina glucosilada, y entonces son pacientes que ya están en estado de descontrol, que lo relacionamos mucho con las complicaciones y con la mortalidad. El estudio más reciente que ha mostrado este fenómeno es el estudio ADOPT. Este se publicó en el 2006 y puso a prueba 3 medicamentos, una glitazona, la metformina y la gliburida o glibenclamida, que aquí utilizamos mucho en nuestro país. Bueno, en este estudio la hipótesis era, arrancan pacientes con diabetes desde un inicio y después vemos a ver cuál falla primero. ¿Cuál de estos 3 medicamentos es el primero que pierde el control? Y vean aquí cómo en la glibenclamida, esta que viene aquí como gliburida en verde, es la glibenclamida. La glibenclamida responde muy bien aquí en el primer año y después esta buena respuesta se va perdiendo y es el primero que cae en pérdida del control, en descontrol. Después está la metformina y después está la glitazona, que logran conservar por mayor tiempo. Pero todos, vean, tienen esta tendencia a perder la eficacia inicial. ¿Cuáles son los factores que podemos pensar que están asociados a la progresión de un estado de riesgo de diabetes a la enfermedad diabetes ya como tal? Bueno, pues la elevación de la glucosa de ayunas y su incremento obviamente es un rasgo. Un alto índice de masa corporal, y cuando decimos un alto índice de masa corporal estamos hablando de obesidad. Entonces, un individuo obeso que tenga uno o más factores de riesgo tiene una posibilidad de progresar de un estado de prediabetes a diabetes. La ganancia de peso en el transcurso del tiempo, la edad, vamos a ver qué hay con la edad, altos niveles de insulina en plasma, un individuo que tiene exceso de secreción de insulina se puede acabar más rápidamente su insulina si llega a desarrollar la condición de diabetes. La disminución de la respuesta de la insulina a la glucosa, las alteraciones lipídicas, sobre todo las cifras bajas de HDL y la elevación de triglicéridos son condiciones que anuncian progresión, la hipertensión arterial, si se puede medir la función de la célula beta, pues pobre función de la célula beta y el tratamiento que vaya recibiendo. Este es otro estudio que analizan en varios miles de pacientes, cuáles fueron las condiciones que en este trabajo en particular señalaron como indicadores de progresión. Y realmente el indicador de progresión más fuerte de este estudio, que es un estudio europeo, fue la ganancia de peso. Si un individuo en el tiempo está subiendo de peso, es el factor que más explica un porcentaje anual de progresión. Los individuos de mayor edad, los individuos más viejos, conforme una persona es más vieja, está alcanzando ya edades de 60, 70 o más años, curiosamente tienen menos progresión a diabetes, porque aquellos que fueron diabéticos probablemente ya se eliminaron casi como una autólisis. La reducción de lípidos, si uno controla bien los niveles de lípidos del paciente, puede ser un factor de no progresión. Y la conclusión del trabajo fue que los individuos jóvenes con hemoglobina glucosilada de menos de 7% con ganancia de peso deben ser tratados en forma más agresiva.
Ok, la célula beta tiene un papel aquí muy importante, tanto en la comprensión de qué le sucede a sus niveles de glucosa en el tiempo, como para la elección del tratamiento más adelante. Y se ha encontrado de muchos trabajos que están aquí referenciados que hay una liberación de insulina oscilatoria anormal. En otras palabras, el individuo no produce insulina en condiciones normales. Esta proinsulina, que es un indicador de la función o de la mala función del páncreas para producir insulina, tiene niveles aumentados. Hay una pérdida de la respuesta de la insulina en primera fase, vamos a ver, hay un esquemita. Hay una respuesta anormal de la insulina en la segunda fase y hay una pérdida progresiva de la masa funcional de células beta. Y ahí está. En un individuo normal, cuando consume un alimento, cuando consume el alimento que sea, tiene un pico de secreción rápido de insulina que es fundamental, este pico que es en los primeros minutos, a partir de que uno está consumiendo un alimento, hay un pico de secreción de insulina alto y es un pico que baja rápidamente. Si no existe este pico de secreción rápida de insulina, las condiciones de la glucosa en las horas subsiguientes no van a ser buenas. Vean lo que sucede en un individuo con diabetes tipo 2, no tiene este pico, se pierde. Aquí ya habla de una pérdida de la secreción de insulina basada fundamentalmente en la pérdida del pico rápido de secreción. ¿Cómo está la falla de célula beta a través del tiempo? Bueno, pues de LUCA-PDS se han sacado estos datos en relación a los niveles de hemoglobina glucosilada que representan pues esta pérdida de la función de la célula beta. Y tenemos aquí un esquema que nos habla de todos los factores que conocemos que pueden hacer que influyan sobre la pérdida de la secreción de insulina, es decir, la falla de la célula beta. La edad, conforme un individuo se hace más viejo, hay menos secreción de insulina. Ahora conocemos varios factores genéticos y aquí les anoto que le llaman el factor de transcripción 7L2, que se ha visto relacionado, porque siempre decíamos, la diabetes tipo 2 es una enfermedad genética porque se hereda. Si tienes padres, los padres van a tener hijos diabéticos y así sucesivamente. Ahora ya hay algunos genes identificados, aquí en México están haciendo investigaciones en genes mexicanos que se ve que tienen una relación con la diabetes tipo 2 y con la falla de secreción de insulina. La glucotoxicidad, es decir, tener niveles altos de glucosa en un individuo que permanentemente tiene hiperglucemia, hace que tenga una especie de parálisis de la célula beta, de tal manera que la célula beta se ve incapacitada para secretar insulina de manera normal. También que haya ácidos grasos libres aumentados, y al haber ácidos grasos libres es una condición relacionada con la resistencia a la insulina, y este exceso de ácidos grasos libres también es tóxico para la célula beta. El estrés oxidativo, la disminución del efecto incretina que ahora pues hemos estado conociendo desde hace unos años, probablemente la acción de la sulfonilureas, y les voy a presentar algunos datos de en qué se basa esto. La infiltración de fibras de amilina en el páncreas, en las células beta, puede tener que ver, y estos factores adipoquinas que hay circulantes en exceso también pueden explicar esta pérdida de la secreción de insulina. Y decimos que una de las maneras de explicar por qué la célula beta falla en su función podría ser la apoptosis. La apoptosis es algo que le llamamos la muerte celular programada, y aquí lo que se muestra es la vía en la que algunos factores como la caspasa 3 se activan y producen este fenómeno de la apoptosis en la célula beta relacionado con la glucotoxicidad. En otras palabras, si el individuo con diabetes tiene niveles de glucosa crónicamente elevados, va a desencadenar estas vías que pueden terminar con la vida de la célula beta mediante el fenómeno de la apoptosis mediado por estas sustancias como la caspasa 3. Cuando uno infunde un cultivo de células beta, esto es un ensayo de islotes humanos cultivados in vitro, se les expone a pequeñas cantidades de glucosa y la función de esos cultivos, esta es apoptosis de esas células humanas. Vean cómo hay muy poca apoptosis en condiciones de glucosa normal. Si uno le pone mucha glucosa a ese cultivo de islotes,
la apoptosis crece fuertemente, y si uno le pone mucha glucosa y le da glibenclamida, también aumenta fuertemente. Entonces, alta combinación de glucosa, y probablemente algunos medicamentos como este que usamos tanto podrían tener una relación con esta pérdida de función. Y se acuerdan que veíamos lo del ADOPT, que glibenclamida es el primero que se pierde a los 2 o 3 años. Pudiera ser uno de los mecanismos que explican esa pérdida de función de la célula beta. Y bueno, también en este otro esquema, el autor es Gordon Weir, y él propone que podemos tener islotes activos e islotes dormidos. Y uno pensaría que un islote activo pues es muy bueno, ¿no? Y que un islote dormido es muy malo, pues hay que despertarlo y que trabaje. Pero vean cómo la relación que pudiera existir en un individuo es que el porcentaje de islotes que están más dormidos pueden ser los que trabajen mejor. Y si uno activa mucho al islote, lo hace trabajar mucho, aquí en rojo, este aumento de la demanda pudiera ser deleterio para la función del mismo islote. Entonces, lo que hace que los islotes descansen o estén dormidos, estén descansando, son la dieta y la reducción de peso. Y lo que hace que el islote trabaje de más es tener elevación de la glucosa, aumento de peso y, no sé, probablemente el efecto de las sulfonilureas tenga que ver con esta reacción. Es una hipótesis que va acorde con lo que he estado mencionando en las partes anteriores. Bueno, ahora pasemos a otra cosa. Hablamos de la fisiopatología, porque un individuo con diabetes tipo 2 va perdiendo el control de la glucosa, cómo su enfermedad va progresando en el transcurso del tiempo, a pesar de que esté recibiendo los tratamientos que normalmente le damos. Ok, aquí les pongo cuáles son cómo llamarle control metabólico adecuado a los pacientes con diabetes. Y la referencia pues sería primero ver cuánto tiene un individuo no diabético. Un individuo sano tiene hemoglobina glucosilada menos de 5.7%, tiene menos de 100 de glucosa, y a las 2 horas de tomar una carga de glucosa, un alimento, tiene menos de 140 miligramos. Y acá son las metas que proponen diferentes organizaciones. La Asociación Americana de Diabetes, que de alguna manera tenemos mucha influencia de ellos, dice menos de 7% está correcto, pero otras sociedades dicen menos de 6.5%, o la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, dice menos de 6.5%, y aquí pueden ver los valores que dan para glucosa de ayunos, para glucosa postprandial. Quien da el valor más ancho, más flexible, es la Sociedad Americana de Diabetes, que da hasta 180 como un valor que todavía lo ve dentro de lo permisible, pero otras sociedades no comparten esta impresión. Bien, les voy a presentar los algoritmos que son los más recientes en el manejo de la diabetes tipo 2, y este es el algoritmo de una sociedad conjunta, la Sociedad Americana de Diabetes y la Sociedad Europea de Diabetes, que hacen una publicación encabezada por David Nathan, y nos dicen que puede haber un nivel 1 de tratamientos bien estudiados, que conocemos muy bien y que son los mejor fundamentados en grados de evidencia. Entonces nos hablan que lo primero que hay que hacer a un individuo con diabetes es cambiar estilo de vida, es decir, dieta y ejercicio, y darle metformina. Ya la metformina acompaña al paciente tan pronto se le haga el diagnóstico, y esto fundado en más de 50 años de experiencia con metformina, pero que inmediatamente después de eso puede haber diferentes combinaciones, por ejemplo, metformina con insulina o metformina con sulfonilurea. Aquí en México hemos escogido mucho esta vía, es decir, combinamos metformina con glibenclamida y nos suele ir bien, por lo menos los primeros años. Después, quién sabe si nos va tan bien. Pero una opción que también está muy validada es hacer en este grado, en este paso 2, la combinación con insulina, y a lo mejor hacer esquemas de intensificación de insulina si es que el paciente no logra la meta que nos propongamos, que en este algoritmo es 7% el que decide si se hace cambio o no. En terapias menos validadas
y no por ello no tan buenas, sino simplemente tienen menos tiempo de estudio, porque han aparecido recientemente, como por ejemplo los agonistas de GLP-1, los inhibidores de DPP-4. Nos dicen que se pueden hacer las combinaciones, metformina, por ejemplo, aquí con una glitazona, y tener cuidado con los efectos secundarios que pueden tener, por ejemplo, las glitazonas, o hacer estas combinaciones que decía yo con metformina, con agonistas de GLP-1 o con inhibidores de DPP-4 que tienen algunas características particulares, ¿no? Y después, si todas estas medidas no están funcionando, bueno, pues hacer hasta triple terapia oral, se pueden dar hasta 3 medicamentos orales, o si no funciona, hacer combinaciones con insulina, ya sea basal o con esquemas de intensificación de la misma. Bueno, este es otro de los algoritmos que presentamos mucho, y este es el de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos, que junto con el Colegio de Endocrinología Americana exponen este algoritmo en el que de acuerdo al nivel de control glucémico que tenga el paciente, aquí están los de buen control o no tan mal control, 6.5 a 7.5, no sería buen control, sería no tan mal control, los de descontrol moderado de 7.6 a 9 y los muy descontrolados de más de 9%. Entonces nos ofrecen diferentes rutas y alternativas usando metformina, usando glitazonas, usando inhibidores de DPP-4, bloqueadores de la absorción intestinal de glucosa, y que de acuerdo a las respuestas uno puede elegir una u otra combinación, puede usar 1 o 2 fármacos, pueden usar 3 fármacos, y que si no nos funciona en este nivel el control glucémico que estamos buscando, podríamos usar insulina, que ustedes ven insulina, pues incluye los esquemas de tratamiento para cualquiera de los 3 estratos que se están presentando, y que obviamente en los más descontrolados puede tener un papel pues fundamental o primordial, pero que si queremos buen control necesitamos usar sabiamente las herramientas que tenemos como fármacos para nuestra ayuda. ¿Cuáles son las estrategias para disminuir o retrasar la progresión de la enfermedad? Bueno, pues hay que bajar de peso al paciente, hay que ponerlo a dieta, hay que ponerlo a caminar, a que haga un programa de ejercicio, y que esto pues pueda ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad. ¿Cómo eliminamos la glucotoxicidad? Bueno, usando tratamientos efectivos que reduzcan la glucosa, y a lo mejor el tratamiento más efectivo, visto así simplemente en cómo bajar la glucosa, pudiera ser insulina. Si queremos eliminar lipotoxicidad, bueno, hay fármacos más específicos para disminuir este fenómeno. Y si queremos disminuir la apoptosis y aumentar la posibilidad de regeneración de células beta, pues esto es una de las promesas de las terapias con incretinas, promesas no cumplidas todavía, pero que están ahí como algo pendiente por aclarar. Insulina lo usamos desde 1921, que se describió, y bueno, desde los 50 aparecen las sulfonilureas, la metformina, y de aquí vean toda la gama de medicamentos. Tenemos una gran cantidad de medicamentos que, decía yo, necesitamos usarlos sabiamente de acuerdo a la fisiopatología, de acuerdo a nuestras metas, de acuerdo a la condición del paciente en su progresión de la enfermedad. Y aquí adelante pues vendrán otros medicamentos, otros agonistas de GLP-1, y tendremos un mercado muy cambiante o diferente al que tenemos hoy dentro de unos 10 años. Bueno, ¿qué factores se deben considerar para elegir un medicamento? Pues su efectividad en disminuir la glucosa. Si un paciente está muy descontrolado y necesitamos un gran efecto de reducción de glucosa, pues no vamos a usar un medicamento de acción débil. Necesitamos usar nuestras mejores armas, las armas más pesadas. También tenemos que tener en cuenta si el paciente está en riesgo de hipoglucemia, si es un anciano, tiene falla renal o una función renal disminuida, toma un montón de medicamentos antiinflamatorios y todo, tiene que ser muy cauto para no causar hipoglucemia. La durabilidad, ya hablamos de los estudios de la durabilidad, por ejemplo, de rosiglitazona, glibenclamida y la metformina. Entonces, de eso tenemos que tener en cuenta. Los efectos extraglucémicos
que pueden reducir las complicaciones a largo plazo, qué tan seguros son, qué tan tolerables, cuánto cuestan. En nuestro país es un tema, cuánto cuesta un medicamento. Ahora estábamos revisando la base de datos del hospital donde yo trabajo, en el Hospital G. González. El Hospital G. González es un hospital de salubridad, nuestra gente, nuestros usuarios son gente de muy escasos recursos económicos, y estábamos revisando nuestro patrón de uso de insulinas. Por ejemplo, en el GEA usamos una frecuencia de insulina alta, porque tenemos una clínica de diabetes. Alrededor del 60% de los pacientes con diabetes están con insulina, y las insulinas que usamos en ese estrato pues son insulinas humanas, que son más baratas, y los análogos, que son muy buenos también, tienen un menor papel, simplemente aludiendo aquí al tema del costo. Y los efectos sobre el peso corporal también son importantes. Entonces decía yo que si de bajar la hemoglobina glucosilada se trata de una hemoglobina muy alta, bueno, pues la insulina es el que tiene el mejor efecto, la potencia. Obviamente uno puede dar 10 unidades de insulina, 40, 60 o más. En cambio, un medicamento oral podemos dar una dosis a veces. Por ejemplo, para los señores de DPP-4 damos una dosis y ya. Ahí ya no hay más aumento de dosis, no hay titulación de dosis, y entonces pues eso, en estos casos en los que la gran cantidad de hiperglucemia sea un tema, pues ahí está lo que sería una de las opciones. Entonces, colegas, tenemos que buscar un equilibrio en nuestros tratamientos, en cada condición del paciente, en su evolución, en su progresión, en lograr el control glucémico y limitar hasta donde se pueda la hipoglucemia. Y esa es una aspiración permanente desde que la diabetes la conocemos, y hay que tener la mejor manera de tratar a los pacientes tratando de conseguir esos objetivos. Entonces uno es el individuo que tiene a lo mejor una hemoglobina glucosilada de 7.1. Sin embargo, en nuestras manos, en nuestro país, tenemos hemoglobinas glucosiladas de 10, 11 o 12. Lamentablemente como lo más común, si hacemos caso de los datos de la ENSANUD. Entonces, esos pacientes tienen una hiperglucemia constante, y una acompañante de estos pacientes debiera ser la insulina. Debiera ser la insulina si es que queremos llevarlos a un buen control. ¿Cuáles son las razones para tener que usar insulina en estos pacientes? Bueno, uno es quitarle los síntomas glucosúricos, que estén orinando mucho, que estén perdiendo glucosa, energía, líquidos, se deshidraten. Otra sería la prevención, obviamente, de una descompensación aguda, porque estos pacientes que están con un descontrol importante, pues se pueden y caen en los hospitales. Ahí en el GEA nos caen frecuentemente pacientes con diabetes tipo 2 que estaban siendo tratados y de repente se infectan, les pasa alguna cosa anormal, entran en un nivel de estrés metabólico y caen con cetoacidosis al hospital. Entonces, prevenir esta condición, retrasar o prevenir las enfermedades micro o macrovasculares es así como una de las grandes aspiraciones de la diabetología moderna. Restaurar la masa muscular perdida, y decía yo que el paciente que está orinando mucho, pues además está utilizando otras fuentes para tratar de obtener energía, que son primero el tejido adiposo y luego el tejido muscular. Son pacientes que pierden peso, se van desnutriendo, y esa restauración solamente la podemos conseguir metiendo al paciente insulina. Que el paciente tenga una mejoría de la capacidad para el ejercicio, restaurar la sensación de bienestar. Y sí, los pacientes le dicen a uno: oiga, doctor, comparado, ya que estoy con 6 meses con insulina, ahora me siento mejor que antes de que empezar a aplicarme. Tuve muchas dudas para ponerme la insulina, no quería, pero ahorita creo que fue una buena decisión. El paciente se siente mejor, y también la reducción de infecciones frecuentes es otra de las metas, porque las infecciones están muy asociadas a los niveles altos de glucosa.